preparando para abordar esta línea de la gestión educativa, ya una línea que lideran bastante los equipos de convivencia escolar, y en donde los profesores son los principales gestores también de lo que sucede en los establecimientos. Así que Pero Celeste, saludar dame a un todos los segundito. colegios. Muchas gracias por el saludo, y antes que comencemos, es importante recalcar a cada uno de los presentes, porque tenemos hartos clientes y algunos que no son clientes, que todas las preguntas que ustedes nos vayan haciendo se le van a hacer al final a cada uno de los moderadores, no para no interrumpir los temas, pero pueden hacer todas las consultas que ustedes quieran, vamos a estar anotando cada una de ellas, y se hacen a través del chat, ¿ya? Ustedes escriben a través del chat y vamos a ir haciendo las preguntas de manera, las reunimos todas para poder darle un contexto más ordenado a lo que va a estar exponiendo Darwin. Es importante recalcar que les contaba anteriormente que no tenemos a clientes y tenemos a los no tan clientes, ya, o sea, a los que no trabajan con nosotros directamente. Comentarle un poquitito qué es lo que es Roma, porque en realidad yo creo que es importante que Roma presentamos charlas, los temas son bastante importantes, pero dentro de, yo creo que es importante recalcar también lo que es Roma. Y hoy en día, bueno, Roma como equipo, te comentaba anteriormente que somos un equipo de 35 personas aproximadamente, que lo que nosotros buscamos es que potenciar y orientar las instalaciones de la cultura del dato. Eso es lo que nosotros buscamos con nuestras pruebas, con nuestros ensayos, con nuestro equipo que va capacitando día a día, y buscamos que los establecimientos educacionales, mediante la entrega de esta guía e instrumentos, puedan tomar determinaciones de manera informada, ¿ya? Así que es importante recalcar que como equipo vamos a estar apoyando constantemente en el área de instrumentos de evaluación, como en el área pedagógica, como también en el área de encuestas. Y eso es lo que hoy día nos convoca. Así que nada más que dar como un input para que ustedes puedan quedar con toda la sapiencia de las personas que nos van a estar acompañando, que es la señorita, como dije anteriormente, Celeste Arias, ya se había presentado, siendo las 4:06 y teniendo respeto por las personas que se inscribieron para poder llegar a la hora. Comenzamos entonces esta sexta charla ya de Roma, cómo trabajar el desarrollo emocional de los estudiantes en tiempos de pandemia. Damos la bienvenida entonces a Celeste Arias de Darwin Rubio. Celeste, por favor, ¿qué haces con todo el mando, por favor? Bueno, ya comentábamos que como Roma hemos estado constantemente tratando de visualizar cuáles son las necesidades, ¿verdad?, que se van presentando en las comunidades educativas, y bajo esta línea, ¿cierto?, nos preguntamos qué nos está sucediendo. Ya yo simplemente quiero que nos situemos un poquitito aquí antes de que Darwin, que es el especialista en todo lo que tiene que ver con el área emocional, nos dé sus orientaciones y sus indicaciones, pero es súper importante que nos situemos acá, que es en dónde estamos, qué es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, desde acá nos paramos como Roma, y nosotros como Roma somos una institución que está constantemente trabajando, ¿verdad?, en la creación de material para mejorar en primera instancia los estándares. Pero en segunda instancia también nos hemos ido dando cuenta que se están suscitando algunas situaciones, como es la importancia de lo emocional. Entonces, lo que podemos comenzar a visualizar, ¿verdad?, es distintas situaciones que estamos viviendo en el día a día, que vive por una parte los estudiantes y que viven por otra parte los docentes. El hecho de que estemos en la casa, ¿verdad?, de que tengamos que trabajar, que nuestros espacios físicos y nuestros espacios tanto laborales como familiares se vean mezclados, es un desafío, ¿verdad?, que sin querer queriendo se han ido colocando en la palestra, y verdad nos ha afectado profundamente algunos aspectos que tienen que ver con las emociones. Y desde ahí es que, como muy bien decía Fabián, nosotros como especialistas hemos tratado de trabajar estas aristas y situarnos en dónde se encuentra hoy en día la comunidad educativa, con este niño que tiene un montón de emociones, con este docente
¿verdad? Con mucho trabajo en la casa. Y los principales, vamos bien, Darwin, no te preocupes, los principales roles que tiene la convivencia escolar es donde nosotros hoy día nos paramos. Y esto lo queremos comentar porque si bien Darwin nos va a comentar todo lo que tiene que ver con lo emocional, nos es importante señalar de dónde viene esto de lo emocional. Y es por lo mismo que queríamos partir comentándoles brevemente que se encuentran a disposición algunas orientaciones que son complementarias a esta situación de COVID y en donde nos destaca el principal rol que tiene la convivencia escolar en esta época. ¿Ya? Todos los colegios hoy en día cuentan con equipos de convivencia escolar. Algunos equipos son más grandes, son más disciplinarios, ¿cierto? Tienen psicólogos, otros tienen trabajadores sociales, en otros es parte también el inspector general, tienen proyectos de integración, entonces el rol de la convivencia escolar cada día ha ido tomando una mayor potencia y ha tenido que empezar a cubrir líneas que ya no tienen que ver solo con el aprendizaje. Y bajo esta mirada es que las orientaciones complementarias al COVID nos señalan que la convivencia escolar hoy en día tiene que tener 4 roles fundamentales, 4 roles esenciales en épocas de pandemia. El primer rol que debiese cumplir la convivencia es poder dar a cabo los programas de alimentación escolar, ¿cierto? Algunos por ahí han tenido que organizarse, sabemos que antiguamente se entregaban los almuerzos, los desayunos en el colegio, y hoy en día, ¿verdad?, el ministerio entrega estas cajas de alimentación en donde ahí ha pasado en algunos colegios que no llegan a todos los estudiantes que estaban en lista, etcétera. Entonces, lo primero que nos dicen es, hay que preocuparse del programa de alimentación, ¿cierto? Y hacerlo de la manera más equitativa posible. Desde la segunda línea, y aquí es donde hoy día nos centramos, junto con la última, es establecer canales de comunicación entre la familia y la escuela. ¿Qué está pasando con la familia? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué está pasando con lo que sienten? ¿Qué es lo que pasa con lo que viven? ¿Cómo experimentan el estudio? ¿Verdad? Y por ende hay que colocar atención a estos estudiantes y para colocar atención es importante y muy relevante que los equipos de convivencia escolar puedan generar intervención. Y aquí, estimados, es donde hoy día nos juntamos con Darwin, ¿cierto?, para hacer esta presentación. La intervención por parte de los equipos de convivencia tienen un rol fundamental y tienen un rol desde 3 líneas, desde la línea emocional, desde la línea psicológica y desde la línea social. ¿Ya? O sea, desde lo emocional, ¿qué pasa con los sentimientos? ¿Qué pasa con lo que viven los estudiantes? Pero también qué pasa con nuestros docentes. Desde la intervención psicológica, cómo están afrontando y cómo van a afrontar futuramente todo lo que está sucediendo. Y desde la línea social, saber, por ejemplo, cómo está el acceso a los recursos educativos, saber si están teniendo alimentación las familias, si hay familias que están sin trabajo, etc. ¿Y entonces, desde aquí es donde la convivencia escolar toma la fuerza. Entonces, ¿con qué contamos para apoyar a las comunidades educativas? Comentarles, al finalizar la charla vamos a ser puntuales con esto, pero comentarles entonces que Roma, en su rol de apoyar a las instituciones, creó el equipo Roma, obviamente liderado por psicólogos, 8 encuestas. Algunos colegios que son clientes se preguntarán, ¿pero no eran 4? ¿No eran 4? Claro, en primera instancia teníamos 4 encuestas que hacían alusión a cómo venía el diagnóstico una vez que pasa esta etapa. Pero también contarle a nuestros clientes que hoy en día trabajamos en 4 encuestas más
para hacer esta intervención, para apoyar a los equipos de convivencia, pues el objetivo final de Roma es apoyar siempre a nuestras comunidades educativas. Así que, sin mucho más que decir, dejo con ustedes a Darwin. Darwin es psicólogo, especialista en traumaterapia. Él trabaja principalmente todo lo que tiene que ver con estudiantes en edad infanto y adolescente. Él es especialista además en neuropsicología clínica, trabaja de manera particular y también es jefe de la unidad de servicio de salud mental de un CESFAM hace más de 10 años, así que por supuesto que ¿quién más que él para presentarnos este tema? Así que muy bienvenido Darwin y muchas gracias por hacerte parte de las charlas Roma. No. Darwin, no te escuchamos, Darwin, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, estas cosas siempre pasan en la comunicación sincrónica. Así que bueno, como ya decía, te damos la bienvenida. ¿Quién más que tú para hablarnos sobre emociones y qué es lo que está sucediendo en esta época de pandemia? Así que muy bienvenido nuevamente. Exacto. Muchas gracias, Celeste, por darme el pase. Gracias a todas las personas que se convocaron, que están presentes hoy en día, que veo que vamos en 486 personas, así que un saludo a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo en este minuto a través de sus pantallas, que destinaron un tiempo en su día, en sus actividades, para poder escuchar y conversar también de este tema que hoy día especialmente está cobrando mucha relevancia, como tú lo decías, Celeste, y también como lo adelantaba Fabián al comienzo de este webinar. Vamos a estar conversando entonces los minutos siguientes, un breve, ¿no es cierto?, adelanto de lo que viene. Vamos a trabajar en unos primeros minutos con algunas cuestiones un poco más teóricas, un poco definiendo el contexto en el cual estamos, definiendo un poco el fenómeno también al cual nos vamos a enfrentar, que me parece súper relevante también que podamos de alguna manera sentar ciertas bases teóricas ahí, y luego vamos a hacer un segundo momento en el que definitivamente, ¿no es cierto?, vamos a lo que nos convoca, trabajar o hacer propuestas más bien, ¿no? Como te decía antes de comenzar estas charlas, cuando conversábamos en la preparación, las propuestas para poder de alguna manera intervenir y que no necesariamente son las recetas únicas o la única forma de intervenir o las verdades. Bueno, entonces, para ya ir comenzando, en esta primera diapositiva, ¿no es cierto?, vemos algunas imágenes que son situaciones que hoy día nos está tocando vivir, ¿ya? El tener que hacer filas, el tener que usar mascarillas, son transformaciones en la manera de vivir a las que no estábamos acostumbrados, cosas nuevas que nos está tocando enfrentar. Así también como, por ejemplo, tener que tener estas nuevas experiencias con el trabajo, este nuevo acercamiento al mundo del trabajo, que es desde la casa, con el teletrabajo y el trabajo también, por supuesto, académico con los niños. Ahí vemos una imagen, ¿no es cierto?, de una familia en donde el papá se está tratando de ocupar quizás, ¿no es cierto?, de poder interactuar con los niños mientras la mamá está allá tratando, ¿no es cierto?, de conectarse con sus labores del trabajo, ¿no? Y también estas nuevas interacciones a través de las pantallas, ¿no? Como las personas que antiguamente o habitualmente tenemos tan al alcance de nuestra mano, hoy día, ¿no es cierto?, las tenemos que contactar o ver a través de pantallas de celulares o de notebooks, ¿ya? Entonces, un poco el contexto, esto nos define la situación en la que estamos, una situación anómala, una nueva realidad, y esto va a tener reacciones, va a provocar reacciones de las personas. Por eso ahí están estas caritas en el fondo, ahí cómo nos sentimos, qué nos pasa con estas imágenes, ¿no? Que son hoy día situaciones que se están haciendo comunes y que antes veíamos como tan distantes, ¿no? Como de otros países a los que les pasaban estas cosas, pero no a nosotros. Vamos a seguir.
Entonces, alcances, siguiendo con los alcances sobre el contexto, esta pandemia, ¿no es cierto?, del COVID-19 nos pone ahí en una situación con varias características. Primero, resaltar el concepto de crisis. ¿Ya? Las crisis, si bien es cierto, involucran una fuerte amenaza, pero también la crisis involucra una oportunidad de desarrollar, ¿no es cierto?, nuevos recursos, capacidades adaptativas, o también, ¿no es cierto?, debe aprovechar estas circunstancias para generar nuevos aprendizajes. Por supuesto que esta crisis nos pone de inmediato frente a un quiebre en la forma de vivir, ya lo decía en la primera diapositiva, ¿no? Este quiebre en la forma de vivir nos invita a una adaptación, a un nuevo sistema, a un nuevo modo de hacer las cosas, en el cual también nos viene acompañado de aumento de niveles de estrés. Tenemos que de alguna forma enfrentar la incertidumbre, readecuar el uso de los recursos, cómo nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a esta situación, quizás con no todos los mismos recursos que teníamos antes, o teniendo que hacer un mejor uso de estos, nos va a proponer también una sensación de fragilidad frente a la vida, y una sensación de fragilidad a un sistema que se veía tan robusto y tan organizado, ¿cierto?, que de un momento a otro se ha visto afectado y vulnerable. Por lo tanto, frente a estas situaciones siempre vamos a tener distintos tipos de reacciones, tanto lo físico como lo emocional, y que van a ser esperables en periodos de tensión, sobre todo cuando es sostenida, y que lo que vamos a tener que hacer aquí, ¿no es cierto?, es tratar de actuar para reducir el impacto y, por supuesto, cuidar la salud física y mental de todos, no solo de los niños y los adolescentes, que hoy día es lo que nos convoca, sino que también también de los adultos. Estos nuevos contextos también nos invitan a nuevas formas de trabajar, y aquí también, ¿no es cierto?, las personas que nos están viendo de alguna manera, ¿no es cierto?, tendrán conciencia de esta realidad, ¿no? Cómo desde sus casas, ¿no es cierto?, se han tenido que enfrentar, como lo propone la primera imagen de la izquierda, ¿no es cierto?, al trabajo desde la casa, con nuevos desafíos, tratando de responder a nuevas demandas, y de alguna manera enfrentándonos a esta situación novedosa, de la cual no se conocían todos los alcances en un comienzo, y que hoy día han habido algunos artículos que están proponiendo de que esto genera mayores niveles de estrés que tener que trasladarse al trabajo, ¿ya? ¿No es cierto?, contaminando también un poco el mundo del hogar con lo laboral. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también estas nuevas formas de vestirse y de tener que estar en los lugares de trabajo, ¿no es cierto?, que involucra el uso de la GPP. Ahí tenemos una persona, ¿ven?, con mascarilla, con guantes, con escudo facial y con pechera, para poder protegerse y evitar el contagio. Por ejemplo, por lo menos en salud, esto es súper habitual tener que usarlo, sobre todo cuando se va a tener contacto con personas del exterior al establecimiento, por ejemplo, cuando se hace una atención presencial también. Entonces, todos estos nuevos escenarios, ¿no es cierto?, nos van a proponer la aparición de una sintomatología de tipo adaptativa, que básicamente está caracterizada por un estado de alerta permanente, una sensación también de agotamiento y algunas sensaciones físicas desagradables o displacenteras, ¿ya? Aquí el cansancio, los trastornos del sueño, el abuso de sustancias como para poder quedarme dormido, estar más tranquilo, podría ser una de las salidas también que la gente o las personas puedan buscar, ¿ya? Y la invitación es siempre a estarse monitoreando, ¿no?, cómo estamos, cómo estoy, en esta caricaturización, ¿no es cierto?, de un termómetro en donde vamos midiendo el estado en el que nos encontramos, si estamos desde muy contentos a un estado de enfado o de irritabilidad, que también podría ser una de las respuestas que habitualmente podríamos encontrar en estados de alerta como los que nos encontramos actualmente. Entonces vamos a pasar ya a hablar un poquito del bienestar emocional de los niños y niñas, después de haber definido a grandes rasgos el contexto en el cual nos encontramos.
Y entonces vamos a tener algunas reacciones que son comunes en niños y adolescentes durante un confinamiento en el hogar. Un confinamiento que ha sido prolongado y que además tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar. Por eso ahí puse esta imagen, ¿no es cierto?, de este reloj en espiral que mide el tiempo, pero de alguna manera parece medirlo de una forma infinita, ¿ya? Entonces el encierro prolongado en el hogar va a generar riesgos para la salud y el bienestar. Es una fuente inmediata de estrés. Con los niños vamos a tener algunos problemas, ¿cierto? Principalmente, tanto como lo vamos a tener con los adultos, pero aquí como lo que nos convoca son los niños, vamos a centrarnos en esto, en que vamos a tener algunos problemas para dormir, ¿ya? El no poder dormir o dormirse muy tarde o finalmente dormir mucho, en el caso de algunos niños, generalmente los adolescentes tienden a dormir hasta más tarde, pero que también va a estar de alguna manera relacionado con la falta de rutinas, con la desestructuración de las rutinas que existían anteriormente y también con el aumento del tiempo en el cual están frente a pantallas, ¿ya? Y ahí todo lo que es pantalla, ¿no es cierto?, principalmente celulares, computadores, tablets, ya que en algún momento tuvieron una aparición súper fuerte en el mercado y que han ido siendo de alguna manera también desplazadas ya por el avance y las funcionalidades de los celulares, de los smartphones, que cada vez están más tecnológicos, pero sin duda que esto reviste un riesgo, ¿no? Porque la luz azul de las pantallas, ¿no es cierto?, interfiere en la producción de melatonina, que es una sustancia naturalmente producida por nuestro cerebro para inducir el sueño. Otros elementos que nosotros vamos a tener que considerar o reacciones que son comunes en nuestros niños va a ser el estrés, la ansiedad, la irritabilidad, que se va a manifestar como la emoción de la rabia también, y la sensación de confusión e incertidumbre que manifestaban, ¿no es cierto?, al comienzo como parte de este nuevo contexto. El niño puede estar muy confundido respecto de lo que está sucediendo, y ahí es súper importante ir dándole explicaciones coherentes a ellos con lo que está sucediendo. También en Chile tenemos altos problemas con la obesidad infantil, tenemos altos índices, por lo menos en salud, siempre estamos tratando de monitorear eso y siempre es una fuente de preocupación, ¿ya? Y en general, también lo que se hace en los programas de nutrición es derivar muchas veces a los niños también al psicólogo, porque hay varias cosas de estas que tienen que ver con malos hábitos, con buenos tratos también a la infancia, de parte de los padres, que podría estarse incurriendo en una vulneración de derechos, y también, ¿no es cierto?, con factores psicológicos como el estrés o la ansiedad, que van a aumentar también el apetito. Pero en este momento también estamos viendo una disminución de la actividad física. Los niños no están saliendo a jugar, no están haciendo las actividades que comúnmente realizaban, no están interactuando tanto con otros niños, o cero, digamos, y eso va a tener una disminución de su actividad y podrían subir de peso también. Dame un segundo, Darwin, ¿sí? Para poder, sí, es que hay una pequeña preguntita. Lo que pasa es que nombraste algunos problemas anteriormente, ¿ya? Y esos problemas, pregunta Tomás, ¿pueden ser derivados después en un trastorno postraumático? ¿En un estrés postraumático? Es una buena pregunta. Mira, los trastornos de estrés postraumático van a aparecer después de algún evento que sea estresante, pero también amenazante y que ponga en riesgo la integridad física, la vida y la integridad psicológica en manera grave, y además también de forma sostenida, cuando, por ejemplo, hay maltrato, abuso, ¿ya? Pero si bien es cierto, estos síntomas que yo voy a volver atrás, ahí algunos de estos síntomas podrían estar presentes, como por ejemplo el estrés, la ansiedad y la rabia, en trastorno de estrés postraumático. Las características del estrés postraumático va a ser el síntoma cardinal, que va a tener que ver con la reminiscencia ya del evento. Por ejemplo, no poder parar de recordar aquello que me ocurrió. ¿Ya? Ese va a ser un elemento súper característico de un trastorno de estrés postraumático. Las pesadillas también, o de repente a ciertos eventos, episodios disociativos que pueden darse en niños, como accesos repentinos de rabia, de regulación emocional y conductual. Va un poco más a una línea más grave que lo que estamos presentando acá.
Perfecto. ¿Y será bueno medirlo para poder trabajarlo, Darwin? Por supuesto que sí. Siempre es bueno tener algunas aproximaciones de screening o de medición que nos orienten, sobre todo cuando es difícil acceder a los datos, ya de forma espontánea. No hay que olvidarse que los niños no consultan por sí mismos. Generalmente son los padres los que de alguna manera lo llevan, o son los profesores, los establecimientos educacionales los que de alguna manera pesquisan o detectan, a veces en la clase, en una conversación con el alumno, o porque otro compañero refiere algo sobre la sintomatología del niño, y muchas veces también los niños no se sienten en confianza como para reportar estos síntomas. Es muy habitual que los niños, cuando van a la primera consulta, tú le preguntes, y muchas veces no tengan idea por qué están ahí, o te contestan que no saben, o que nada. Entonces, ahí es súper importante quizás llegar como por el lado del síntoma a abordarlo con algunos instrumentos que pueden darnos cuenta de lo que está sucediendo. Ok, Darwin, muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, les contaba que también alguna de las cosas que podemos ver en los niños es que se pueden mostrar más apegados y demandantes a sus padres o cuidadores, y presentar conductas de tipo regresivas, como buscar, por ejemplo, la compañía constante del adulto, querer dormir con los padres, tener mucho miedo, tener algunas pesadillas o terrores nocturnos, podrían ser algunas de las cosas que nosotros podríamos observar ahí, y que en el fondo va a tener que ver con un aumento de las conductas de apego, ¿no es cierto?, una exacerbación de las conductas de apego como una manera de buscar seguridad, ¿ya? No necesariamente estamos con este signo en la presencia de un trastorno, ¿ya? Pero puede ser una respuesta esperable. Quiero contarles también que la Fundación 2020 realizó una encuesta para, de alguna manera, determinar cómo se estaban sintiendo niños y adolescentes en sus casas en este periodo de la pandemia, y los resultados, la verdad, es que son bastante clarificadores, por lo menos según lo que nos propone los resultados de esta encuesta, que se llama Estamos Conectados, en la que ellos nos dicen que el 38% de los niños o adolescentes encuestados dice estar aburrido en el hogar. El 26% contestó que estaba ansioso y estresado. El 21% estaba molesto y frustrado. Solo el 14%, ya claramente menor a los otros porcentajes, estaba tranquilo o entretenido, y solamente el 2% hizo alguna referencia a encontrarse feliz en la casa, ¿ya? Lo que nos muestra, ¿no es cierto?, indudablemente que los chicos no la están pasando muy bien con este confinamiento, y que obviamente esto podría tener algunas consecuencias. En la etapa escolar vamos a tener algunas reacciones que ya venía mencionando un poco, así que no nos vamos a tener mucho en esto, como la irritabilidad, el retraimiento. Nosotros podemos tener algunos comportamientos agresivos de los niños que básicamente, ¿no es cierto?, van a tener que ver con la frustración y la irritabilidad, sobre todo si hay niños que previo, ya hay que considerar también siempre la conducta previa del niño a este contexto. ¿Ya? Hay cambios que van a ser muy bruscos en algunos niños, y hay cambios que no van a tener, hay niños que van a seguir siendo agresivos, y uno va a decir, oye, pero es por la pandemia, o efectivamente este niño antes también era un poco agresivo, antes también era un poco hiperactivo, ¿ya? Eso también siempre hay que considerar cómo era la personalidad, por decirlo de alguna forma, o la personalidad previa que se estaba perfilando. Molestias físicas también, ¿no es cierto?, que vamos a revisar un poquito de eso más adelante, cambios en el apetito y dificultades para dormir o las pesadillas que ya las había mencionado. Con los adolescentes vamos a tener algunas características diferenciadoras, que principalmente es que ellos son muy gregarios, entonces les gusta estar mucho con sus amigos, les gusta estar mucho en grupo, se aburren con los papás, ¿no es cierto?, el latero, estar todo el día con ellos ahí, entonces van a extrañar mucho a sus amistades y se van a aburrir, ¿no es cierto?, de esta rutina muy repetitiva o reiterativa, y la sensación que tienen es que se están perdiendo parte importante de su vida, o sea, que se están yendo momentos valiosos de que podrían estar aprovechando en hacer otra cosa, y eso les va a generar, ¿no es cierto?, esta sensación de frustración y aburrimiento, que lo refleja la encuesta que vimos anteriormente. Voy a pasar a revisar algunos aspectos también teóricos relacionados con el ser humano y sus sistemas desde una perspectiva infanto-juvenil.
En las diapositivas siguientes nosotros vamos a revisar algunas de las manifestaciones sintomáticas que nosotros podríamos tener en adolescentes o en niños, y que de alguna manera uno siempre tiende a pensar que es por una cuestión biológica. Pero en el fondo lo que yo quiero proponer acá es esta mirada más integral, y cuando se enferman nuestras emociones también se va a enfermar nuestro organismo. Si bien es cierto, cuando hay sintomatología de tipo orgánica o biológica, lo primero y lo más sabio, lo más parsimonioso es descartar que no exista alguna enfermedad médica. También es importante poner ahí sobre la mesa el enfoque psicológico, porque en definitiva todo lo que es psicológico va a tener también un correlato anatómico, psicobiológico, ¿no? No hay nada que sea solamente como de la dimensión de lo psicológico y nada que tenga que ver solo con la dimensión de lo biológico. Somos un ser integrado, y eso muchas veces lo hemos olvidado, o bueno, hoy día yo creo que estamos un poco más abrazando esa mirada. Anteriormente era un poco más complejo. Por ejemplo, esta imagen, ¿no es cierto?, donde están estos dos médicos ya no tan jóvenes, digamos, ¿no es cierto? Y él le dice uno al otro, oye, ¿y el hígado de la pieza 32 va mejorando? El otro le dice, no, transaminasas altas todavía. ¿Y el miocardio de la pieza 15 se salvó? Entonces, ahí nosotros vemos esta conversación bastante fría, ¿no?, en donde no hay no se nombra al paciente, no se nombra, ¿no es cierto?, la integralidad de la persona, sino que simplemente están preocupados de cómo va el hígado o de cómo va el miocardio, ¿no? Ni siquiera el corazón completo, ¿no? Ahí se fue al detalle excesivamente. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del sistema corporal. Aquí les quiero poner unos ejemplos. Esta va a ser la lógica con la que vamos a trabajar esta parte, para que ustedes puedan viendo, y también una aplicación práctica de cómo se presentaría. Entonces aquí tenemos el caso Matías, por ejemplo, que tiene 7 años, está en primero básico, y que en el mes de mayo entonces comenzó a presentar algunos dolores abdominales que le aparecen sobre todo los domingos, allá en las horas de la tarde. El lunes ya presenta náuseas y rechaza el desayuno con cólicos que son prácticamente insoportables. Cuando se va acercando la hora de conectarse a la videollamada con la profesora, estos síntomas aumentan y se siente más nervioso y tenso, se le pone la boca seca, el corazón se le acelera, parece que se le va a arrancar del pecho, los exámenes del pediatra, todos normales, ¿no es cierto?, sugiriendo que podría estar manipulando la situación para no hacer las tareas que le envían online. Matías aún no aprende a leer y el curso ya casi por completo lo ha hecho. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Tenemos un síntoma físico, habría que tratar físicamente a Matías, o habría que ver otra cosa. Lo cierto es que para este ejemplo, Matías no sabe leer, y que esto también está asociado a una falta de acceso personalizado a sus docentes, y es un desafío esto que lo sobrepasa, adoptando un cariz de amenaza. Tener que cada vez enfrentarse a una clase en donde donde tiene miedo de ser avergonzado, donde tiene miedo de exponer que no ha alcanzado este logro que está siendo tan valorado, digamos, en este momento por su clase y por sus profesores. También de repente podemos tener manifestaciones en el sistema inmunitario, y aquí les quiero poner el ejemplo de Catalina, que Catalina estaba terminando su cuarto medio, y bueno, antes de que pasara lo de la pandemia, tenía planes de irse a una universidad en Santiago. Hace poco se entera de que su padre, ¿no es cierto?, dio positivo, se tomó el examen PCR, porque en su trabajo, ¿no?, se lo tomaron porque había alguien que a lo mejor había dado positivo, el papá dio positivo para ese PCR y debe ser trasladado a una residencia sanitaria. Ella está bien, está asintomática y con un resultado negativo en el examen. Pero a inicios del mes de junio, ella empezó a notar que sus codos y sus rodillas comienzan a llenarse de unas placas rojas que se descaman y le provocan dolor. El dermatólogo le diagnosticó psoriasis. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, cómo esta enfermedad autoinmune, que está provocada también, ¿no es cierto?, por un desorden en el sistema inmunitario, se ha provocado también aquí en Catalina, y que está de alguna manera desencadenada por una respuesta de estrés. También tenemos esta otra situación, que es la de Magdalena, ¿no es cierto?, que nos va a dar cuenta de qué es lo que puede pasar también a nivel del sistema hormonal. Por ejemplo, Magdalena ya tiene 17 años y ella, bueno, tuvo un accidente
esquiando, y esto la mantuvo en cama varios meses, y bueno, tuvo que ser operada, y estas operaciones fueron bien dolorosas. Bueno, la particularidad es que Magdalena era una deportista, una de las deportistas más exitosas de su colegio, había ganado varias competencias, y era una chica que se destacaba, ¿no es cierto?, por tener, ¿no es cierto?, una figura esbelta, un rostro agraciado, y este año ya estaba mentalizada con volver, ¿no es cierto?, a las pistas de entrenamiento. Pero en marzo se decretó el cese de las clases por un repentino estado de pandemia, tras el brote de un nuevo virus, ¿no es cierto?, llamado COVID-19. Tras eso, Magdalena ha subido 13 kilos de peso, y sus amigos y sus padres las están empezando a llamar una floja, dejada, ¿no es cierto?, ha cambiado su actitud. Y no conforme con eso, su rostro se ha cubierto de vello oscuro, y un abundante acné ha aparecido en la frente, pecho y espalda, el cual no está respondiendo a ningún tratamiento farmacológico. Aquí la familia entonces decide, después de eso, llevarla a un neuroendocrino o un endocrino, o un endocrinólogo, y a un psicólogo también, para ver qué está pasando, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, se dan cuenta de que lo que está sucediendo con Magdalena va más allá de lo meramente biológico, sino que también tiene que ver con lo psicológico. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, cómo la importancia del sistema nervioso, de la aparición de toda esta sintomatología. Aquí el hipotálamo, ¿no es cierto?, es una zona del cerebro tan pequeñita como el 1% de la masa encefálica, que tiene una comunicación ahí muy íntima con la hipófisis, en la secreción de algunas hormonas, y controlando algunas glándulas endocrinas, y, ¿no es cierto?, como secretando hormonas como el cortisol, prolactina, oxitocina, y otros más que van a regular las funciones de los sistemas. También vamos a revisar qué pasa a nivel también mental o psicológico con la aparición de algunos malestares o síntomas. Por ejemplo, acá les quiero poner el caso de Pedro, que tiene 15 años. Ellos ya deciden tener un momento como de escapar un poco del estrés de la pandemia, y se van a una casa de campo durante algunos días. La familia está bien feliz de esto, porque van a estar llenos de actividades, van a tener algunos panoramas, no sé, van a estar en el río, van a tener la posibilidad de andar a caballos, van a comer harto, como se pasa bien, ¿no es cierto?, en Chile y cuando se va al campo. Pero, ¿qué pasa con Pedro? Pedro sigue muy serio y exageradamente ansioso, y no logra concentrarse en nada. Su mente está inundada por un solo pensamiento: la presencia del virus en todo lo que toca. Intenta sumarse a las actividades cotidianas, pero es casi imposible. Cree que va a contraer el virus en todo lo que va a tocar, y se encuentra al límite de una crisis de pánico. Sus papás, así también como le pasaba a Magdalena, lo retan, ¿no es cierto?, le dicen que es flojo, que no se integra a las actividades, que no hace nada, pero ahí Pedro ya no da más, y le cuenta a su hermana, que lo acoge y lo comprende. Entonces ella va y lo ayuda, acompañándolo a limpiar a fondo cada rincón de las habitaciones, recurriendo de manera estricta, ¿no es cierto?, siguiendo de manera estricta los protocolos para prevenir los contagios, y que eso es la indicación al servicio de salud. Con esto Pedro de alguna manera se siente un poco más validado, acogido y comprendido por su hermana, y logra bajar un poquito sus niveles de ansiedad. Entonces tenemos acá que la mente, si bien es cierto, no la podemos ubicar en un lugar anatómico, es productiva, es la creadora, ¿no es cierto?, de los pensamientos, recrea también ciertas situaciones o pensamientos que pueden estar en la fantasía, y que, ¿no es cierto?, proviene de la actividad de las neuronas de la corteza cerebral. Todo esto nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, la importancia que tiene el estrés, y por lo que tenemos que intervenir, y por qué tenemos que trabajar en de alguna manera regular los niveles de estrés de nuestros estudiantes, de nuestros niños y nuestros adolescentes, sobre todo desde el sistema educativo, desde la comunidad educativa. ¿Ya? El estrés está producido por la liberación, ¿no es cierto?, por el aumento de ciertos niveles de neurotransmisores o catecolaminas, ¿ya?, y que van a interferir en las funciones cognitivas, principalmente a nivel de corteza prefrontal. ¿Ya? Lo que en el fondo aquí sucede es como un aumento de las funciones a nivel del sistema límbico, amígdala y ganglios basales, lo que vamos a tener chicos mucho más reactivos a nivel afectivo, emocional, con mucha mayor predisposición al estrés,
¿ya? Y con una mayor, con un menor desempeño en lo que son las funciones ejecutivas, como atención, concentración, memoria, razonamiento, ¿sí? Y ahí las agentes clave son la dopamina, noradrenalina, adrenalina, de las catecolaminas que son más importantes en esta, y junto con el cortisol, por supuesto, que es el gran protagonista del estrés. Ahora ustedes se preguntarán, y también quiero hacer este pequeño alcance, porque yo les decía, ¿cómo es el niño también antes de, la pandemia? Va a ser súper importante, que tenemos dos niños, ahí arriba hay un niño, ¿no es cierto?, bien retraído, ahí como escondido detrás de una cortina, y hay otro que está definitivamente arriba del sillón, saltando, y más hiperactivo. Este niño que habitualmente es clasificado como hiperactivo, un niño con TDA, ¿no es cierto?, con déficit atencional. Entonces se ha visto que esto también tiene una base biológica, ¿no? Hay unos polimorfismos de mayor o menor liberación del cortisol, y entonces van a ver, esto va a provocar que haya niños temerarios con indiferencia hacia el dolor y que generalmente son menos, perciben menos el estrés, y otros chicos que van a activar un poco la síntesis de la CBG, que es la globulina que transporta el cortisol. Entonces van a tener una experiencia, digamos, de la vida un poco más ansiógena. Entonces son estos niños que son más retraídos, que son un poco más temerosos, que le tienen miedo a las cosas, ¿ya? Y que ahí vamos a tener de repente algunas diferencias entre estos chicos, y que no necesariamente todo está tan relacionado con el contexto o con la crianza. Y vamos a entrar entonces ahora a esta segunda parte, que son las estrategias de trabajo de emociones en la situación de pandemia, que en el fondo lo que principalmente nos convoca hoy en día, después de hacer esta revisión, de haber sentado, como les decía al comienzo de la presentación, las bases teóricas, y revisar un poco cuál es el fenómeno que queremos intervenir y por qué es importante intervenirlo, ¿no? Entonces, abordando la emocionalidad de niños, niñas y adolescentes desde la comunidad educativa. Aquí vemos a este docente, miembro de la comunidad educativa, podríamos pensar, preguntándose ahí con las manos en la cabeza, lleno de dudas, y la primera pregunta que tiene que surgir entonces en los equipos es: ¿qué quiero intervenir? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y por supuesto, por eso revisamos también la primera parte: ¿qué debo saber? ¿Y saben por qué es tan importante? ¿Qué debo saber? Porque en Chile, en general, y esto también es un poquito una crítica al quehacer profesional, en Chile muchas veces generamos protocolos o planes de intervención muy basados en la intuición, o en lo que aprendimos, en lo que leímos, en algún artículo, o algo que funcionó en otro lado, también, pero no estamos mucho basados en evidencia. Y ahí es súper importante saber qué funciona en casos de qué problemática, y conocer bien la problemática a la que voy a intervenir, ¿ya? Luego de eso me tengo que preguntar, o me debería preguntar, o un establecimiento se debería preguntar: ¿qué recursos tengo? ¿Con qué cuento para poder hacerle frente a esta situación? Quizás no todos los establecimientos tengan los mismos recursos para poder hacerle frente a una problemática como esta, entonces tienen que adaptar lo que tienen para poder hacer un abordaje efectivo. Por lo tanto, ahí también es cierto, tengo que preguntarse cuál es mi realidad también dentro del establecimiento, y cuál es mi realidad de los niños que voy a intervenir, o de los adolescentes, en caso de que sean adolescentes. Frente a ya definido eso, entonces me tengo que preguntar cuáles son mis objetivos, qué es lo que yo quiero lograr. Y estos objetivos siempre tienen que ser alcanzables y tienen que ser medibles. Yo no me puedo proponer intervenciones casi en el orden de lo psicoterapéutico con algunos estudiantes si no tengo los recursos, y si, por supuesto, los colegas que trabajan en educación no son clínicos, ¿ya? Y ahí, obviamente, siempre cuando en la experiencia profesional me toca hacer coordinaciones con colegas de convivencia o de programas, con los programas PIE, siempre definir bien las funciones, qué le corresponde a cada actor, ¿ya?
porque ahí generalmente se producen a veces algunas confusiones, y se tiene la idea muchas veces que los chicos se pueden tratar clínicamente dentro del establecimiento, y eso no es así. Y ahí finalmente la pregunta a la que debo llegar es, ¿debo desarrollar un plan de trabajo o usar principios orientadores? Hay algunas personas o algunos establecimientos que van a decidir que a lo mejor lo mejor que pueden hacer es desarrollar un plan de trabajo ordenado, con fases, con pasos, con una definición del problema, con un diagnóstico, con objetivos, que sería lo más ordenado, u otros van a usar algunos principios de lo que, no sé, podemos haber estado revisando en esta presentación, como para poder trabajar alguna o reforzar alguna de las cosas que ya han venido haciendo. Sigo con las preguntas, porque yo creo que siempre es importante problematizar antes de hacer alguna intervención. Entonces, ¿qué debo saber del desarrollo y los efectos del estrés de los niños, niñas y adolescentes? Un poco ya lo que habíamos revisado. ¿Cuáles son las principales fuentes de estrés de los niños? Ya, yo tengo estrés. Tengo las manifestaciones que el estrés podría tener en los distintos sistemas del ser humano desde una perspectiva infanto-juvenil, ¿cierto? Vimos los casos de Matías, Catalina, Magdalena y Pedro, y entonces ahora yo me tengo que preguntar, ¿de dónde proviene este estrés? Sí, efectivamente nosotros estamos viendo que este estrés está relacionado con la pandemia, pero ¿cuáles son las principales fuentes de estrés en general de niños y adolescentes? Las principales fuentes de estrés de niños y adolescentes yo diría que son dos grandes fuentes. Uno, los adultos. Definitivamente los adultos, padre, madre y cuidadores son las principales fuentes de estrés de los niños. O sea, no hay otra cosa que le pueda generar mayor gratificación o por el contrario mayor estrés a un niño que la forma que tiene su padre y su madre de cuidarlo. Y en segundo lugar, el colegio. El sistema educativo. El tener que cumplir con notas, el tener que cumplir con ciertas exigencias, es una fuente de estrés también para los niños. Entonces, si nosotros logramos manejar de alguna manera o reducir el impacto que estas dos variables pueden tener, vamos a tener algunos niños más saludables. Sin ir más lejos, nosotros en Chile tenemos uno de los peores índices mundiales de salud mental en el mundo. Esa, valga la redundancia, somos los peores índices de salud mental infantil en el mundo. Entonces, eso nos está diciendo algo acerca de nuestra sociedad. Somos los niños que experimentan más emociones de tipo caracterizadas como de tipo negativa, sensaciones displacenteras o desagradables durante la infancia. Entonces, hay algo que hacer, por supuesto, ahí. Y esto yo creo que también es una gran oportunidad para poder cambiar el curso de las cosas. Si bien es cierto, tenemos el escenario adverso, no lo hagamos todavía más adverso. Tengo un plan de abordaje preexistente en emocionalidad en mis establecimientos. Algunos colegios lo tienen, otros no definitivamente. Entonces ahí hay que preguntarse también eso. ¿Cómo lo puedo adaptar al contexto de pandemia? O sea, si yo tengo algo hecho ya o que yo había querido trabajar y ahora no sé cómo adaptarlo, tengo que ver la forma de poder adaptarlo. A lo mejor con la presentación va a poder tener algunas luces de cómo lo podríamos hacer. ¿Qué método de contacto, si no estoy teniendo contacto con mis estudiantes, voy a utilizar entonces con niños y adolescentes? ¿Hacemos las clases online en mi establecimiento o no las hacemos online? Las hacemos de forma asincrónica, le mandamos el contenido y después una guía que contesten y eso sería. ¿Qué relación estableceremos con los padres, madres y cuidadores? ¿Vamos a tener contacto con ellos o van a perderse de vista? ¿Ya? Y el trabajo en equipo, por supuesto, trabajo en equipo, tanto con lo que es el colegio, o sea, tanto lo que es dentro del equipo del establecimiento, como haciendo equipo también con los padres. Una cuestión que nunca puede faltar cuando yo quiero abordar un problema es la fase diagnóstica, como en algún minuto atrás me preguntaba Fabián, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a detectar? ¿Vamos a detectar? ¿Es importante detectar o no? ¿Qué es lo que hacemos? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente hay que valerse de algunos instrumentos de screening, hay que valerse de algunas entrevistas, hay que valerse de alguna encuestita, o valerse de algunas actividades que podemos realizar con los niños que pueden fomentar el diálogo. Yo les voy a presentar algunas que también podrían ser tanto
en la línea de intervención como en la línea de pesquisa. Hay muchos instrumentos que se proponen tanto intervenir como pesquisar, porque siempre los instrumentos te van a entregar algún tipo de información. Ahí va a depender de cómo lo interpretamos también, ¿eh? Entonces, cuando yo pienso en pesquisa, o cuando yo los hago pensar a ustedes en pesquisa, ¿qué es lo que les voy a hacer? Entonces, lo primero es preguntar si tengo instrumentos para hacer el diagnóstico, y si no los tengo, ¿tengo el potencial para crear encuestas de screening? ¿O puedo comprarlas? ¿O puedo adquirirlas? ¿Dónde las puedo obtener? ¿Cuáles son mis oportunidades y momentos para la pesquisa? Lo mismo, o sea, me tengo que preguntar si estoy trabajando online, si estoy trabajando de manera sincrónica o asincrónica, si estoy trabajando con correo electrónico, con un WhatsApp, que después me manden las guías, ¿cómo lo hago ahí? ¿Estoy llamando por teléfono? ¿Tengo un universo de 400 niños, no sé, y cómo los llamo? ¿Quién llama a 400 niños? ¿Cómo los contacto? ¿Cómo me parcelo para poder hacer contacto con estos estudiantes? ¿Cuáles son los estudiantes que quiero pesquisar? ¿Voy a tomar muestras? Tengo que definir varias cosas ahí en lo que es la fase de pesquisa. ¿Qué voy a hacer con la información que obtengo? Eso es otra cosa súper importante, porque en el fondo nos gusta mucho pesquisar y decir, mira, los resultados de nuestras encuestas son, pero luego nos quedamos ahí y muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Cómo poder trabajar eso? Entonces también es importante que de alguna manera vayamos bajando, aterrizando hacia ese plan. Bueno, pensando también en los encargados de convivencia escolar, que es cierto que es un rol clave en el apoyo de los estudiantes. Bueno, yo tengo varios colegas con los que suelo coordinarme de manera frecuente en el área de convivencia escolar, y de alguna manera por ahí anduve tratando de averiguar qué es lo que estaban haciendo, y esta pandemia ha pillado a muchos establecimientos por sorpresa. Yo creo que también esa es la necesidad de que hoy día hayan 500 y tantas personas conectadas, buscando de alguna manera sistematizar o ver qué otras cosas podemos hacer aparte de la que ya hemos estado haciendo, o cómo podemos mejorar la que estamos haciendo para poder implementarla en un periodo de pandemia. Miren, acá yo les voy a proponer un modelo de proceso de intervención que no es mío, yo no me voy a adjudicar los créditos de esto, les voy a contar después de que esto está basado en el modelo de intervención que tiene Línea Libre, que vamos a revisarlo al final, que es un proyecto de una fundación, Fundación para la Confianza, si no me equivoco, y que ellos tienen un contacto telefónico con niños y adolescentes que los llaman a una línea que es la 1515, ¿no? Yo creo que más de alguna de las personas que me están escuchando deben conocerla. Pero ellos proponen una línea de intervención que puede ser súper interesante que nosotros podamos sistematizar también, o tomar algunos de estos pasos, o bien todos estos pasos, y después nosotros de alguna manera poder precisar o hacer una descripción más detallada de cómo vamos a aplicar estos pasos. Pero ya esto de alguna manera nos da un esqueleto, una primera aproximación de cómo lo podemos hacer. Lo primero y lo más importante que uno tiene que tener con un adolescente, con un niño que uno quiere intervenir, es la acogida del vínculo. Aquí quiero hacer un alcance. Vamos a tener que tener súper claro qué tipo de contacto es el que yo voy a tener con el niño. Yo voy a tener un contacto en una situación de crisis, voy a tener un contacto en una situación en la que el niño lo voy a contactar una vez y no sé si después lo voy a poder contactar, o pretendo, y que también lo vamos a reflexionar en las diapositivas que vienen más adelante, o pretendo tener un contacto frecuente con este niño, ¿ya? La particularidad que tienen las escuelas es que tienen población cautiva y que en general manejan datos de contacto de sus estudiantes, y por lo tanto podrían fácilmente volver a reanudar el contacto con el estudiante. Pero frente a la situación problemática, a pesar de que al alumno lo conocemos, la acogida y el vínculo va a ser importante, porque a pesar de que lo veas regularmente o lo hayas visto regularmente en los pasillos, en los recreos, o le hayas hecho clases, probablemente nunca has tenido la oportunidad de profundizar sobre una problemática afectiva, emocional que el adolescente tenía, y esto es como reinaugurar una relación con él. Por lo tanto, la acogida del vínculo siempre va a ser importante.
cuando te encuentres con ese contacto con el estudiante, vas a tener que trabajar en la co-construcción del problema. El estudiante te va a proponer los niños te van a proponer una circunstancia problemática que los pueda estar afectando, y ahí va a ser súper importante que juntos construyan cuál es el motivo de consulta, ¿ya? Muchas veces les va a pasar que los adolescentes no saben bien qué es lo que quieren o por qué están consultando, pero sí tienen súper claro que necesitan ayuda o que no se sienten bien. Entonces ahí definir junto con él el problema. En una tercera fase o tercer momento, podemos trabajar en lo que es factores de riesgo y cuáles son los factores de protección que también, o sea, que tengo en mi contra y que tengo también a mi favor la manera de poder ayudar a esta adolescente. También tengo que discutir las posibilidades con él, ¿no es cierto?, de poder intervenir y cuáles son las posibilidades de solución, ¿no? Finalmente vamos a llegar a un momento en el que vamos a establecer planes y acuerdos de poder darle curso a estas posibilidades de solución. Vamos a decir, oye, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de esta forma, ¿qué tal si nos encontramos de nuevo en esta otra oportunidad, qué sé yo? Y, por supuesto, cada vez que yo tengo un plan, tengo que ser súper consciente de las barreras que voy a tener para poder lograrlo, ¿ya? Y ahí yo puedo ya definitivamente cerrar ¿no es cierto?, esta primera intervención o este proceso de intervención y invitar a un seguimiento. Ahí también nosotros vamos a tener que trabajar con los niños y adolescentes de forma sincrónica o asincrónica, si es que, o cómo lo estamos haciendo ahora. Tenemos que definir si nosotros nos vamos a comunicar a través de chat, de videollamadas, de teléfono, o a través de textos diferidos o de correo electrónico. Yo les planteo a ustedes, ¿no es cierto?, que esta es una excelente oportunidad, ¿no es cierto?, para transformar un poco la realidad y el contexto en el cual estamos, ¿no es cierto?, y abandonar un poquito este excesivo centramiento en lo curricular y en lo académico, y un poco pasar a tener otro tipo de interacción con los estudiantes. Si ustedes, por ejemplo, están teniendo interacciones sincrónicas con los estudiantes, si están interactuando en el minuto, ¿ya? Considerar entonces el contexto actual para trabajar la emoción de los estudiantes en las clases que ustedes tienen con ellos. Entonces, si he optado por la posibilidad de establecer este contacto remoto con los niños, las niñas y los adolescentes, yo les propongo tener a la vista lo siguiente. Como ya les había propuesto, en el fondo, es qué quiero abordar, qué aspectos debo considerar de lo que voy a abordar, cuáles van a ser los costos que esto tiene, voy a incurrir en algún costo, líneas telefónicas, les voy a disponer de teléfonos a mi equipo, un plan ilimitado, vamos a tener mensajería con redes sociales, lo vamos a hacer, ¿cuáles van a ser las barreras de acceso? ¿Todos mis estudiantes pueden llegar de esta forma? ¿O hay algunos los que no, definitivamente no va a poder llegar porque la familia no tiene internet, porque no tienen celular, no tienen un smartphone, sino que o está desactualizado el teléfono que ocupan, no resiste la instalación de plataformas como por ejemplo Zoom, qué sé yo? ¿Lo vamos a ver una vez o vamos a hacer seguimiento? Permiso, voy a mover aquí. ¿Cuáles van a ser las modalidades en las cuales voy a trabajar con ellos? ¿Voy a escoger voz o escritura? ¿Cuáles son las limitaciones de cada una? Si elijo voz, a lo mejor el estudiante se va a cohibir. Si elijo escrituras, puede expresarse más, pero tal vez quizás no me va a revelar tanta información respecto de la prosodia, respecto del énfasis que el estudiante está haciendo. Siempre hay que tener en consideración las limitaciones interpretativas del lenguaje escrito. ¿Voy a dejar registro de lo que dice o no voy a dejar registro? Voy a tener una especie de ficha de este estudiante, voy a tener una planilla donde voy a ir registrando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Quién va a operar esto? ¿Quién va a llamar a los estudiantes? ¿Quién se va a poner en contacto? ¿Quiénes van a ser los que van a estar
disponible y cada cuánto tiempo también, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer un alto. Tenemos escenarios múltiples en distintos establecimientos y distintas realidades familiares. Ahí tenemos tantas realidades como familias. Y entonces la pregunta es, ¿tenemos recetas únicas para trabajar esto? La verdad es que yo creo que no. Ahí hay que tener siempre cuidado con eso. De no hacer calzar a toda nuestra familia en un modelo de intervención que nosotros nos propongamos o que creemos. Tenemos que ir teniendo la capacidad de poder siendo flexibles y adaptándonos. Lo que les decía hace un rato atrás, la posibilidad de tener clases reflexivas con discusión y aplicación de valores. ¿Ya? Cambiar un poquito el sistema de evaluación, entiendo que todavía no hay directrices claras con respecto a si va a haber evaluación cuantitativa y darle paso más a la evaluación cualitativa, ¿ya? Como una forma de poder generar de descomprimir el estrés de los estudiantes y darle un rol importante al hablar sobre la emoción en las clases. Y aquí lo que un poco planteaba hace un poquito atrás, ¿no? Detengámonos también en esta otra cosa de que, miren, ahí tenemos esta pista de carrera donde van algunos, vamos a suponer que estos son papitos que van a correr, ¿no es cierto?, esta carrera con sus hijos, pero ahí tienen unas mamás para allá que tienen que lavar la ropa, tienen que tender, tienen que planchar, tienen que un montón de cosas más, y a eso le podemos tener que no tienen wifi, que no tienen internet, que para imprimir están, no sé, como estos cavernícolas de la piedra, ¿no? Y que cuando nos vamos a conectar a internet nos aparece este famoso dinosaurio que es re pesado, que empieza a correr, ¿no es cierto?, y que choca con los cactus. Entonces, no todos estamos en las mismas condiciones. Y hay algunos otros que también, por ejemplo, este estudiante, este es un caso real de un chico de El Salvador, que se sube al árbol, ¿ya? Se sube al árbol y se conecta a internet con un teléfono para poder estudiar, y está estudiando en la universidad. Y es la única forma que él tiene de poder captar un poco de señal y poder continuar adelante con sus clases. Entonces, las realidades van a ser súper distintas para todos, y tenemos que tener en consideración también estas diferencias. También yo les quiero proponer, como un poco recogiendo la experiencia también de lo que algunos equipos pueden estar ya haciendo. Por ejemplo, en la comunidad de trabajo también hay algunos equipos que están utilizando mucho lo que son las redes sociales, y ahí propongo la creación de redes sociales institucionales o especialmente creadas para el intercambio comunicacional con los niños y adolescentes. Pueden ser tanto los videos, la fotografía, el Twitter, ¿no es cierto?, o definitivamente el Facebook, que es uno de los más usados, que ha ido siendo de alguna manera desplazado también por el Instagram. Ahí en fondo la propuesta es usar las redes sociales a tu favor, ya valiéndose una plataforma de red social destinada al contacto con los niños, niñas y adolescentes y sus familias, y ahí se pueden subir videos educativos breves. De hecho, hay algunas experiencias ya en Chile, ¿no es cierto?, de concursos de videos educativos. Por lo tanto, digamos, esto es algo que existe, esto es algo que se ha implementado. Ya, por ejemplo, aquí hay un concurso que se realizó, creo que en el año 2016, que era protección de la salud mental en emergencia y desastre. Entonces, podríamos utilizar un poco, replicar esta dinámica, invitar a las familias, ¿no es cierto?, a participar, ¿no es cierto?, con su video, crear, ¿no es cierto?, estas instancias de concurso o de desafíos, hablar, por ejemplo, de violencia intrafamiliar desde los propios equipos educativos, subir videos breves, cortos, ¿no es cierto?, y desde ahí también hacer la invitación a que todos los estudiantes que puedan conectarse participen. Hay otro tema súper importante con el que podemos trabajar también es la resolución de conflictos. ¿Ya? Los equipos ahí también, sobre todo si están asesorados por psicólogos, asistentes sociales, tienen las competencias técnicas como va a poder trabajar esos temas. Los desafíos en redes sociales del equipo también, ¿no? Por ejemplo, algunos desafíos pensando en la movilidad y la actividad física, que también moviliza, ¿no es cierto?, el bienestar, como por ejemplo hacer algunas posturas de yoga junto a tus padres, en un video, en una imagen, subirlo también a las redes sociales, invitar a las familias a compartir estas imágenes que pueden ser también un poco más divertidas y de alguna manera generar la convivencia en la familia.
O, por ejemplo, algunos chicos que puedan ayudar a sus padres en casa, ¿no es cierto?, con algunos quehaceres del hogar, el desafío de subir una foto, ayudando ahí, con el riesgo de exponerse, ¿no es cierto?, a que a otros lo molesten de sus compañeros, pero en el fondo es como en esta circunstancia todos somos parte de la convivencia familiar y ayudamos a que entre todos podamos sacar adelante o salir adelante en esta circunstancia de tanto estrés. Esa también es alguna de las ideas que han ido surgiendo en este último tiempo. No sé si ustedes conocen este desafío de la ballena verde que vino un poco a reemplazar a la ballena azul o a combatir a la ballena azul, que en algún minuto fue un desafío en Internet que revestía graves riesgos de suicidio o de conducta autolítica en adolescentes, en niños también. Entonces, este desafío de la ballena verde también se puede difundir a través de las redes sociales de los establecimientos y que finalmente lo que quiere es educar a los jóvenes proponiéndole una serie de retos para que hagan las tareas del hogar y sean responsables llevando la hora al colegio o a sus clases, ¿no?, en este caso, y haciendo su cama, obteniendo buenas calificaciones, ¿ya? Algunos de los desafíos que proponía era: dúchate, haz tu cama, deja ordenado, no llegues tarde a tus clases, trata respetuosamente a tus padres y tus profesores, ¿ya? También pueden ser algunos de los, y obviamente ir subiendo evidencia de lo que ellos están haciendo en esta línea y que también puede fomentar una convivencia un poco más saludable al interior de la familia. Y hay otra ballenita también, la ballena rosa, que también nos invita a ser generosos con alguien, a hacer reír a otra persona, expresar cariño, fomentar la autoestima, elegir un compañero que sufra acoso escolar o para, ¿no es cierto?, elogiar, perdón, no elegir, y hacer nuevos amigos. Y el último de los retos de este desafío de la ballena rosa era salvar una vida o alguien que tú creas que está en riesgo de que su vida corra algún peligro. Por ejemplo, algunos de los desafíos más concretos que proponía era escribirle en la piel de alguien cuánto lo quieres, entrevistar a un amigo y grabarlo, publicar una foto usando algo de color rosado. Son algunos desafíos inofensivos que en alguna manera pueden involucrar a los chicos en la expresión de su estado emocional y la interacción en estos periodos de tanto aislamiento. Elogiar a alguien que sufre de bullying, una lista de cualidades que tiene un amigo, etc. ¿Ya? Son cerca de 50 los desafíos que propone la ballena rosa. También esto que podemos hacer de manera en las comunicaciones sincrónicas a través de plataformas como la que estamos usando, plataforma Zoom, el reconocimiento de emociones en una historia y película. Existen cortos para niños, para educar en valores y emociones que se pueden utilizar, u otras películas, pensando en adolescentes, que pueden ser más pensadas como en adultos o de problemáticas adolescentes, que nosotros podemos escoger algunos trozos, algunos fragmentos de estas películas e ir pausándolos y haber desarrollado previamente una pauta de preguntas en relación a los estados mentales y emocionales de los protagonistas, preguntarse cómo se sienten, por qué creen que se sienten así, o cómo podrían haber solucionado quizás ellos cierta problemática que se da en la historia, ¿ya? Ahí lo que nosotros vamos a trabajar es mejorar la capacidad de autoobservación y autoconciencia, la sintonización con las propias emociones y sensaciones del niño, para nutrir esta capacidad reflexiva. Lo que vamos a conseguir a través de una legitimización de sus emociones, la identificación de las emociones, que es súper importante, el nominar estas emociones, etiquetarlas, y asociar emociones a experiencias también, a sensaciones y pensamientos, que permite el desarrollo y también el potenciamiento de la empatía, y comprender que su historia la propia historia de vida está relacionada con sus reacciones emocionales. Entonces esta es una tarea, un trabajo que es un poquito más avanzado ya, y que involucra, ¿no es cierto?, que va en la línea de mi propuesta de dejar un poco de ladito así como tanto los contenidos académicos, sino que proponerme en alguna de las clases trabajar este tipo de situaciones. Otra de las cosas que le propongo también a los profesores cuando están trabajando en sus clases es trabajar con los tiempos máximos de atención, quizás reconfigurar un poco, ¿no es cierto?, la manera de hacer clases, cosa de que pueda ser más productiva desde lo académico y también mucho más agradable tanto para los profesores como para los estudiantes.
y considerar, por ejemplo, también los tiempos, las horas de estudio que debería tener un niño según su edad, y las horas y los tiempos máximos que podría tener de concentración, ya los estudiantes según la etapa del desarrollo en la que se encuentran, o según el nivel evolutivo. Y ahí tenemos unas tablas, ¿no es cierto?, que nos sugieren que más o menos hasta los 10 años los niños podrían alcanzar la hora de concentración más o menos continua. Entonces, y pensando que de repente también tengo alumnos con déficit atencional en mi clase, ¿no es cierto?, y que podrían tener tiempos claramente de atención y concentración menores a esto, entonces yo digo, ¿cuál es el tiempo máximo que los chicos van a permanecer atendiendo y escuchándome? Y luego de eso hacer un quiebre, ¿no?, y tener un recreo de unos 10 minutos, que los chicos puedan hacer algunas de las cosas que le están irrumpiendo ya en su mente, en su pensamiento, y que forzosamente los llevan a desconcentrarse. O sea, el tiempo máximo de atención es hasta cuando el chico ya dejó de mirar la pantalla, cuando pescó su celular, cuando ya se puso a mirar lo que estaba pasando alrededor en la casa, cuando empezó a poner atención a lo que estaba pasando en la otra pieza con el hermano, qué sé yo. Entonces ahí ya definitivamente la atención se quebró y lo que hay que hacer es unirme, digamos, a este flujo del pensamiento del niño y darle un recreo y luego retomar actividades al rato después. Y después trabajar otro tiempo máximo de atención y luego tener otro recreo que podría estar en el orden de los 15 minutos, ¿ya? Y lo que voy a hacer aquí a lo mejor es extender un poco más el tiempo de permanencia con el estudiante, de reducir el tiempo que estoy dedicado directamente al trabajo, pero aumentar la efectividad del trabajo que tengo y también, de alguna forma, poder generar una experiencia más agradable y más placentera, tanto para el estudiante como para el profesor. También aquí tengo que considerar, ¿no es cierto?, trabajar en estos tiempos máximos de atención en base a metas, ya en base a micrometas. Eso podría ser otra solución bastante interesante para poder aplicar aquí. ¿Cómo trabajo en estos tiempos donde estoy exprimiendo al máximo la atención, sacándole el jugo, pero no llevándolo al punto donde se fuerza, y entonces también sacarle el máximo de provecho con actividades que, por ejemplo, ya en este tiempo máximo de atención, no sé, por ejemplo, en lectura, vamos a leer 5 páginas, entonces leemos 5 páginas y está cumplido el objetivo. Esos son microobjetivos y micrometas que yo me voy a proponer, o vamos a completar la guía en la página tanto, pero solamente eso. Y tenemos este tiempo máximo. Si terminó antes, genial. Entonces, y ahí después viene su recreo. Y son alternativas, ¿no?, para aprovechar los recursos cognitivos de los niños. Ahí cada uno verá si le pueden ser útiles en su realidad. Ya pensando en un trabajo más personalizado, uno a uno, quizá hay un caso en que yo quiero entrevistar a algún niño que quiero entrevistar y quiero quiero trabajar un poco con sus emociones, pensando en los niños principalmente. Podríamos trabajar una técnica que es muy conocida, no vengo a descubrir la rueda acá, sino que el mapa de las emociones que nosotros podemos situar en el esquema corporal, y esto permite la integración de las emociones y el reconocimiento del esquema corporal, sabiendo dónde se identifican las emociones, qué sensaciones, si la identifico en la garganta, en la boca del estómago, en los pies, en las manos, me suda, en la cara se me coloca roja, ¿ya? Con determinadas emociones, ¿ya? Entonces yo voy eligiendo colores para representar, por ejemplo, en esta propuesta, la rabia, el cariño, la pena, y las voy situando en alguna parte del cuerpo. Y por otro lado también tengo este paralelo, la rabia constructiva, la rabia destructiva, principalmente pensando en los niños que son más irritables, ¿no es cierto? Y cómo podemos identificar situaciones donde han tenido rabia y esta rabia ha sido destructiva, y hacer justamente el análisis con ellos y ayudarlos a pensar en soluciones o estrategias que podrían ser expresión también igualmente de su rabia, porque no estamos invalidando la emoción de los niños, y le ayudamos a que la expresen de otra forma que sea un poco más saludable, más constructiva. Nunca coartando la posibilidad de que ellos puedan expresar su emoción. También esta técnica que se llama coloreando las emociones, yo les invito a fusionarla con el monstruo de colores. Es una técnica muy sencilla que también de alguna manera puede invitar a niños y adolescentes
¿Y por qué no también hubiese los adultos? Yo en mi programa de formación como terapeuta infantil tuve que evidenciar también y experimentar una de estas técnicas con las que se trabajan con niños y la verdad es que movilizan mucho las emociones también en los adultos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí les dejo un enlace a YouTube y ustedes lo pueden googlear, o meter en YouTube ahí en el buscador de YouTube el monstruo de colores y les va a aparecer el cuento, ¿ya? No es nada del otro mundo, está ahí ni escondido ni para una élite de la intervención psicológica, sino que está disponible para que ustedes lo puedan ver. Con una hoja blanca, lo que se propone es colorear distintas emociones, evitando generar un dibujo, porque el dibujo reviste mucha más estructura. Entonces lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es permitir que el niño dibuje líneas, formas, figuras, ¿ya? Y como dando un espacio al mover que el niño tenga un diálogo también en relación a su trabajo y a las emociones que pudo plasmar ahí. El monstruo de colores básicamente propone la historia de un pequeño monstruo que se levanta así por la mañana, lleno de colores, y que tiene todas sus emociones bien revueltas y confusas y no sabe cómo identificarlas. Y en el transcurso del cuento se encuentra con otro personaje que lo ayuda a organizar sus emociones y categorizarlas en frascos, y cada frasco es de un color, y cada frasco de cada color contiene distintas emociones, va asociando un color con una emoción. Es bastante práctico y funcional para trabajar las emociones. Y parecido a este también tenemos el pájaro del alma y la cajita de las emociones. Ya el pájaro del alma es un cuento bien bonito, que también lo pueden encontrar en este enlace de YouTube. También existe en edición impresa. Este libro explica la relación entre nosotros mismos y nuestra alma a través de una historia bien poética, que va siendo relatada en sus páginas o en el desarrollo del cuento con bastantes imágenes coloreadas, como la que ustedes pueden ver ahí. Aquí lo que se propone es que en nuestro corazón, en nuestra alma, en el fondo de nuestra alma, hondo, muy hondo, dice el cuento, vive un pájaro, que es el pájaro del alma, ¿ya? Y que está compuesto de cajones y cajones. Y que en todos estos cajones se guardan todas nuestras emociones y nuestros sentimientos, y que solo el pájaro del alma puede abrir estos cajones porque solo él tiene las llaves y los abre cuando nosotros se lo pedimos. El asunto es que este pájaro a veces es medio desobediente y no nos hace caso y nos lleva a preguntar y abre cajones que nosotros no queremos o que no le pedimos. Entonces, la premisa es cómo podemos escuchar el mensaje, ¿no es cierto?, que viene desde el fondo de nuestra alma a través de la actitud, la conducta caprichosa de este pajarito y aprender más sobre nosotros mismos, ¿ya? Ahí podemos dialogar simplemente con el niño en torno a este cuento, o podemos también invitar a que construya unas cajas como las de que tendría el pájaro del alma de nuestro corazón, y que cada caja o cajoncito, ¿no es cierto?, tenga o contenga experiencias o vivencias emocionales propias, ¿no es cierto?, de los adolescentes y de los niños, y que de alguna manera inviten también a reflexionar o a dialogar. También los invito, por supuesto, a hacer equipo con los padres. No podemos dejar a los papás fuera de esta intervención. Hay que intervenir, no sé cuándo no puedo intervenir. Es decir, cuando usted no está presente, cuando usted no está ahí trabajando con los niños directamente, usted puede continuar su intervención habiendo hecho un buen equipo con los papás, habiéndolos involucrado en la intervención, con cuestiones súper sencillas como son los horarios, como son las rutinas, cuidando horas de sueño, vigilando cuántas horas se conectan a internet, cuánto tiempo están en contacto con las pantallas, los buenos hábitos de estudio en casa, y en línea. No me apareció una raya ahí, no sé qué pasó. Y no exigirles demasiado también, otra de las cosas, dejarles este tiempo para jugar, como aparece también en esta imagen, ¿no? Para cuando están en casa también a los papás podemos proponerle la idea de este frasco del aburrimiento. Yo creo que también es una técnica bastante conocida. Básicamente consiste en tener un frasco de vidrio o de otro material que está lleno de ideas, ¿ya? Puedes poner todas las ideas que se les ocurran a ustedes y a los padres, cosa de que sean factibles de realizar nada más, ¿ya? Eso es lo único, que tengan los recursos como a poder realizar estas acciones, los materiales como a poder realizarlas y que se ajusten al contexto en el cual estamos,
¿ya? Eso es lo único. Y pueden sacar una idea cada día o cuando los chicos están aburridos y decir, vamos a sacar una idea del rasgo del aburrimiento y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Finalmente, ¿cuándo conversar con los padres para que acudan a un especialista de salud mental? Cuando ya nosotros decimos, mira, ¿sabe qué? En realidad lo que está pasando aquí yo creo que hay que derivarlo, ¿ya? Básicamente cuando tenemos emociones desbordadas, intensas y que están asociadas al tema y que no ceden a poco andar, sino que son persistentes. Y esto ha traído también una alteración de las rutinas. Básicamente esto son la alteración de los ritmos biológicos, súper importante porque son los primeros indicadores de estrés, como la alimentación, el sueño, ¿ya? Y cuando la preocupación, como le pasaba, ¿no es cierto?, en el caso que veíamos, el caso de Pedro, ¿no? La preocupación por el coronavirus y la ansiedad asociada, ¿no es cierto?, a este virus o a la posibilidad del contagio, ¿no es cierto?, está impidiendo que nosotros hagamos nuestras actividades normales como niños, como jugar, estudiar y ese tipo de cosas. Se salió el compartir la pantalla, perdí la... Vuélvela a compartir, es que era porque le pedimos ahí a las personas que no manipulen la pantalla porque por eso se hacen las líneas Darwin. Así que vuélvela a compartir para que no tenga ese problema en la visualización. Ahí está. Muchas gracias. Ok. Y vamos a continuar, nos queda súper poquito ya. Finalmente, ¿no es cierto?, transmita calma y esperanza, protéjalo de mensajes catastróficos, aclare que es una situación transitoria, intente comprender sus emociones, trabaje ahí lo que es mentalización, y por supuesto lo invito a que trabaje la automentalización también, favorezca que los niños expresen sus emociones y cuídese usted y no se exija tanto. Esto también va como para los equipos, como para los padres. Si usted también es papá y está en una situación, en el doble rol de ser educador, de ser miembro de un equipo, de una comunidad educativa, de un establecimiento, y además es papá, también, ¿no es cierto?, van estos consejos para ambos. Y finalmente quiero comentarles, ya le había adelantado por ahí un poquito, ¿no es cierto?, de estrategias externas y redes de apoyo para el abordaje del malestar psicológico de los estudiantes. Y también podemos valer, porque hay una extensa red de apoyo, ¿ah? No son solamente estas, hay otras más que podríamos haberlas compartido, pero la presentación se podría haber alargado innecesariamente. Las que más me llaman la atención, el apoyo remoto de niños, niñas y adolescentes, la experiencia que tiene Línea Libre, que es parte de la Fundación para la Confianza, y que es un programa, ¿no es cierto?, que trabaja con ellos con la finalidad de entregar orientación psicológica, social y legal, y también de articular la red de instituciones infanto-juveniles a través de derivaciones. Ellos tienen esta línea en la que tú puedes marcar 1515, pues bueno, el niño, ¿no?, el adolescente, y poder tener contacto con algún psicólogo, un asistente social o un abogado que los va a ayudar a solucionar o acoger en su problema, ¿ya? De aquí habíamos sacado un poco la experiencia del modelo de intervención que proponía unas diapositivas atrás. ¿No es cierto? Ellos hacen publicidad también a través de internet. Ahí está la Fundación para la Confianza, está colaborando también en el INJUB, del Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, y ellos tienen la posibilidad de llamar al 1515 o descargar una app también donde ellos pueden chatear o tener comunicación con estos profesionales, ¿ya? Los horarios actualizados hay que verlos directamente en la página de ellos, porque en el tiempo de pandemia ellos expandieron sus horarios de contacto para poder estar más disponibles. Y también tenemos la experiencia de Hora Segura, que ellos no trabajan con línea telefónica, pero sí trabajan con chat, principalmente con psicólogos, y está en una línea de poder intervenir a comunidades tanto preadolescentes y adolescentes de comunidades LGBT, ¿no? Porque esto se ha ocupado de que estos chicos también puedan sufrir algún tipo de maltrato o de exclusión dentro de sus propias familias o también dentro de las comunidades educativas, ¿ya? Ellos ofrecen solamente la posibilidad de tener comunicación por chat. Y también es una experiencia bastante interesante. Según lo que ellos nos comentan a través de su plataforma en internet, ¿no es cierto?
los usuarios, ¿no? Con este lenguaje inclusivo, con la X ahí, de segura, según ellos, 1 de 4 piensan en quitarse la vida. Es súper importante entonces, ¿no es cierto?, como el suicidio también me parece, que no lo abordamos acá, pero aparece como una de las situaciones de riesgo que hay que tratar de manejar o evitar. Y obviamente siempre nos ha sucedido que, por ejemplo, el sector salud está siendo interpelado por el sector educación para que los podamos tratar de capacitar en estrategias de manejo o protocolos de derivación a urgencia, ¿ya? Eso también es súper importante con los servicios, con los establecimientos disponibles ahí cerca de su lugar de, bueno, del lugar de donde ustedes son, que pueden estar siendo capacitados en esa línea. Cuestiones importantes o pilares, ¿no es cierto?, o principios que nos propone Hora Segura, aceptación, anonimato, accesibilidad, confiabilidad, hay una adaptación del lenguaje, ¿no es cierto?, para poder hablar con ellos, hay una escucha activa, hay empatía, se genera un acompañamiento de los niños, los adolescentes, hay una validación, ¿no es cierto?, de esta empatía, de una validación de la experiencia emocional, se trabaja con la mirada, un modelo colaborativo, y es súper importante destacar que de la mano de que esto es una consejería y de que no es psicoterapia, ¿ya? También no es una instancia para reemplazar la psicoterapia, más bien son modelos de intervención más bien en crisis y poder generar la articulación de otras redes. Y finalmente damos el espacio para que se puedan hacer algunas preguntas o resolver algunas dudas. Celeste, muchas gracias por la oportunidad y gracias a todas las personas que permanecieron en línea conectadas. Terminamos por lo menos ahora con 486. Habíamos partido con un poco más de gente, seguramente algunas personas por otros motivos se tienen que retirar. Así que eso, yo agradecido de toda la audiencia y de la oportunidad que me da Roma poder compartir con ustedes este webinar. Uy, hicieron una raya. No tienen duda. Preguntan por ahí, te voy a pedir mientras leemos las preguntas, nos preguntan por manejo de duelo. ¿Nos podrías comentar algo si es que en algún caso tuviéramos algún estudiante en donde tuvo alguna situación de algún familiar que esté, ¿verdad? O con un familiar hospitalizado o que haya fallecido, etcétera? Sí, bueno, también en todo, en el orden de todas las cosas de las experiencias del vivir que hoy día tenemos, han existido transformaciones, y por supuesto también en el manejo del duelo. Aquí va a ser súper importante recoger lo que hay en torno al manejo del duelo y generar también espacios de acompañamiento. Una de las cosas más Arvin, importantes. te voy a pedir, antes que siga hablando, si puedes volver a sacar la pantalla y compartirla, por favor. Sí. Dejo de compartir y la coloco. Y la vuelve a compartir, sí. Por favor. Esta creo que es, ahí sí. ¿Ahí? Sí, entonces retomamos el tema del duelo, ¿qué nos podías comentar? Sí, bueno, va a ser interesante ahí en la fase aguda lo que nos vamos a encontrar con las etapas de la negación. La primera etapa del duelo va a ser siempre la negación y probablemente también vamos a transitar mucho en la rabia y la frustración de no poder tener un proceso ritual como habitualmente se podía tener, que era tener un velorio, tener un funeral un poco más extendido. Todos estos procesos están siendo demasiado rápidos, se están alterando también los procesos de ritual de despedida, así que el acompañamiento es fundamental. Hay particularmente, ¿no es cierto?, acá en Concepción, para las personas que son de Concepción, sí que hay algunas personas conectadas, yo trabajo con una fundación que se llama Pon el Hombro, que trabajamos con acompañamiento en duelo. Este año también pretendíamos también tener acompañamiento para niños y adolescentes, ¿ya? Así que importante, sí, el acompañamiento, y hay algunas técnicas que se podrían trabajar también y que ha sido lo que nosotros hemos ido aplicando en nuestra experiencia. No sé si da como para poder compartir eso, pero, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos
con el trabajo de acompañamiento en duelo es escribir en la escritura una carta al ser querido, ¿no es cierto?, cuando no se ha podido o han quedado cosas pendientes que decir. Y desde ahí poder trabajar los temas psicológicos como la rabia, el abandono, que habitualmente son experiencias que están relacionadas con la muerte de algún ser querido. A pesar de que podemos haber tenido una excelente relación con la persona que se ha fallecido, generalmente la sensación de rabia o de abandono de parte de la persona que nos deja es una de las experiencias bastante comunes en duelo. Perfecto. También nos preguntan, bueno, siempre ahí, no sé, hay alguien que está, si puedes dejar de nuevo de compartir y nuevamente, ¿cómo contener familia de alumnos que están con COVID? Bueno, ahí está una línea nueva, ¿no?, de lo que podemos hacer. Particularmente me gustaría ver si me preguntaran eso en un par de semanas más, porque ahora voy a pasar a ser parte de un equipo de primera línea exclusivo en el acompañamiento de pacientes con COVID positivo, junto a otro, bueno, a un equipo multidisciplinario que se está formando en la comuna donde trabajo. Y bueno, la estrategia, les quiero contar un poco, la estrategia más allá de lo psicológico, un poco, la estrategia que nosotros vamos a implementar es la siguiente. Se forma un equipo multidisciplinario que está compuesto de asistentes sociales, psicólogos, que son las duplas psicosociales en primera instancia, y un equipo más del área biomédica, que son médicos, bueno, también obviamente los enfermeros y TENS, y también un poco de todo lo que son los dispositivos de seguridad ciudadana. Hay que contar, ¿no es cierto?, con recursos concretos para poder intervenir en familias con COVID, ¿ya? Por lo menos en el caso de la experiencia nuestra, lo que vamos a hacer es trabajar también con la entrega de canastas y tener toda una base de operaciones con bien dispuesta de recursos, que era lo que yo decía al comienzo, tener recursos telefónicos e internet para poder comunicarse con las familias. Y hay que detectar estas necesidades a nivel concreto. Una de las cosas súper importantes, la familia necesita cosas concretas. Hoy día, intervenir una familia con COVID positivo involucra que tenga que estar 14 días sin salir de su casa, ninguno de sus miembros, con la posibilidad de que alguno de sus miembros, ¿no es cierto?, sea trasladado a una residencia sanitaria. Probablemente no van a generar ingresos o tengan que tomar una licencia médica, ya durante el periodo de los 14 días. Entonces es importante, ¿no es cierto?, suplir esa necesidad. Y generar un primer contacto. Cuando se detecta un caso positivo, generar un primer contacto con la familia a través de una llamada telefónica, y por supuesto detectar el estado en el que la familia se encuentra y generar lo que es contención, básicamente, ¿no?, para de alguna manera disipar este temor, el primer miedo que se tiene frente a la aparición de la enfermedad es la muerte. Entonces hay que tratar de alguna manera llevar un poco a la familia al pensamiento un poco más racional. Si bien es cierto, la posibilidad de la muerte es bastante real en algunos casos, pero también hay que considerar que en muchas situaciones el mayor porcentaje de personas no fallece frente a la enfermedad. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Darwin. Te damos las gracias por aclararnos algunas dudas, ¿cierto?, por la presentación que hiciste para orientar a las comunidades educativas. Comentar entonces que, para terminar ya con este tema, comentar que, ya lo decíamos en un inicio, Roma siempre ha estado bajo una preocupación de ayudar a las instituciones, y también en esta misma línea nosotros hemos dispuesto, estimados colegios, que hoy día se hacen parte de esta charla, algunas herramientas que ya las comentamos. ¿Ya? Entonces, Darwin nos daba algunas luces, nosotros comentamos que estamos trabajando además con otros psicólogos que son los que han estado haciendo el tema de nuestras encuestas, y bajo ese paradigma y también bajo lo que nos han ido diciendo los psicólogos que trabajan con Roma, comentar que nosotros tenemos una línea, ¿cierto? Nuestra línea quizá va a ser de detección, de diagnóstico. Delante hablaba Darwin de
esta intervención, pero que nosotros no somos clínicos, ¿ya? Siempre nos pasa, lo comento cuando me pasaba que estaba en unidad de técnica pedagógica, y muchas veces los profesores, ¿verdad?, nos hacíamos mucho más parte de la resolución del problema. Entonces, también comentar que para eso existen también las redes externas, y lo que nosotros podemos hacer como colegio, Darwin ya lo comentaba, es hacer un plan de intervención, pero que no tiene que ver con la intervención psicológica, sino que tiene que ver con el trabajo de las emociones. Y acá es donde cobra tanto sentido esto del aprendizaje socioemocional. Y bajo esas líneas yo quiero comentarle dos frases: renunciar al paradigma de la eficacia y centrarse en el aprendizaje y en el bienestar de los estudiantes y las comunidades, ¿cierto? Comentar, y lo sabemos, no solo es el niño, sino que también son ustedes, profesores y comunidades. El trabajo, la crisis, no solamente la viven ellos, también la hemos ido viviendo nosotros, y también, como se dice coloquialmente, bajar los decibeles y bajar la carga laboral, no solamente va a beneficiar a nuestros estudiantes, sino que también va a beneficiar directamente a nuestros docentes. ¿Ya? Nuestros docentes son sumamente importantes porque son los que llevan el conocimiento a los estudiantes. En esta crisis tenemos que reforzar la educación en valores, ¿cierto? Este máster en evaluación que Sasto Guerra hace poquito habla de esto, y comentar, ¿verdad?, cómo nosotros desde la comunidad educativa podemos reforzar esta educación en valores. Es sumamente importante. Como Roma, contamos, ¿verdad?, con estas encuestas que ya le habíamos señalado, que algunos de nuestros colegios ya las conocen, que son para medir cómo se encuentra el estado emocional y socioemocional. Ya hablábamos de que nosotros no podemos hacer intervención, pero sí podemos hacer esta educación en los valores y también en las emociones. En una primera línea, profesores, tenemos encuestas que ven algunas emociones que son de línea positiva y negativa, y que de alguna manera nos podrían ir mostrando la ruta de trabajo con los estudiantes. Ya podríamos hablar, por ejemplo, de cómo está la irritabilidad, la rabia, ¿verdad?, la frustración, etcétera, pero también hablar de sentimientos positivos, porque así como aparecen las emociones negativas, también hay una serie de emociones positivas que los niños también afloran, como por ejemplo el sentido de comunidad, el compartir con los otros, etc. Contar con las encuestas Romas, por supuesto que nos va a permitir, en primer lugar, tener una base de datos, que ya Darwin lo decía. Ya pesquisar es sumamente importante, comunidad educativa, sobre todo cuando queremos liderar ciertos procesos, porque no sabemos por dónde partir. Entonces, tener base de datos, poder diagnosticar, nos va a permitir hacer intervenciones oportunas, ¿ya? Les queremos comentar, ustedes los que ya son clientes lo conocen, pero que en la plataforma Roma ustedes van a poder encontrar las encuestas, las van a poder descargar de ahí, ¿verdad?, ver los resultados y también tener el panorama institucional, lo que permite que la información también circule bastante más rápido, porque la puede conocer el director, la puede conocer el encargado de convivencia, el profesor jefe, los distintos profesores, etc. Nuestras encuestas, acá queremos dejarle un ejemplo para que las conozcan. Tenemos esta encuesta de estado emocional. Yo ya les comentaba que las encuestas miden tanto sentimientos positivos como negativos. En estas épocas no solo estamos centrados en lo negativo, también pasan cosas buenas. Entonces acá, por ejemplo, podríamos preguntarle al niño: cuando un familiar o amigo se han sentido mal a consecuencia de lo que estamos viviendo, ¿has tratado de animarle, dado que te genera tristeza o angustia verlo así, por ejemplo? Entonces ahí vemos, por ejemplo, el sentimiento de la empatía. O en negativo podríamos preguntarle: ¿has notado en ti mayor cansancio, menor energía al realizar actividades que forman parte de tu rutina diaria? Entonces,
de alguna manera estas líneas que ya hablaba Darwin se ven reflejadas, pero ahora en un instrumento, ¿verdad?, que viene a señalarlos cómo está la emoción de los estudiantes. Pero no solo la emoción de los estudiantes, sino que también la de los docentes. Roma pone a disposición de las comunidades encuestas para saber cómo están los niños y cómo están sus profesores, ¿ya? Para tener un panorama institucional y también poder saber qué decisiones tomar. Quizá la carga laboral está siendo muy pesada, la cantidad de material que tienen que producir nuestros profesores también genera un agobio, ¿verdad?, etcétera. Entonces, tener datos no solo nos permite acompañar a nuestros estudiantes, sino que también nos permite generar mejores planes de trabajo con los principales involucrados, que siempre son nuestros docentes. Comentarles que nuestras encuestas tienen reportes que son automatizados, ¿ya? Cada vez que uno toma una encuesta puede tabular los datos en nuestra plataforma y ustedes van a poder tener cómo están los índices de los sentimientos medidos. Por ejemplo, cómo está el índice de la colaboración, de la empatía, de la esperanza, o también aquellos sentimientos que son de carácter más negativo. ¿Cuáles son los niveles de ansiedad, de estrés, de irritabilidad y de tristeza? Y por ende nos permitiría tomar muchas mejores decisiones, y a la vez, que es lo que vamos a comenzar a sugerirle a nuestras escuelas, utilizar sus horas, por ejemplo, de consejo de curso para justamente hablar de estos sentimientos o de estas emociones en manera de focus group, o comunicarlas con los estudiantes para poder pesquisarla y también trabajar la emoción. Ya comentábamos que nosotros no somos especialistas como profesores para trabajar en profundidad la terapia, ¿verdad? Para eso están las redes de apoyo como son los psicólogos, pero sí poder socializar los sentimientos cobra un rol fundamental para expresar lo que está sucediendo hoy en día. También van a contar con encuestas, y también invitamos a los colegios que no son clientes a que puedan conocer nuestros productos, que miden también el diagnóstico posterior, porque en este minuto estamos en una fase 2, en donde estos sentimientos que ya conversaba Darwin son naturales, pero después también tenemos que saber cómo vienen los estudiantes, o sea, cuál es el diagnóstico una vez retornados los procesos presenciales, y por ende también en nuestro BAC incluimos encuestas que nos permiten saber cómo está el sentimiento, cómo están los niveles de estrés postraumático, y también tener alguna otra información. Por ejemplo, las de diagnóstico nos dicen cuál fue la percepción que tuvo el estudiante en torno a la comunicación que tuvo con su colegio, con su profesor, también cómo se comportó la familia en torno a estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos a encontrar encuestas de emociones, pero también encuestas de diagnóstico, más que son de carácter más global. También acompañados, ¿verdad?, por sus reportes, con sus diferentes dimensiones, y con el reporte que yo pudiese tener a manera institucional para poder hacer un diagnóstico de manera más precisa, y lo que nosotros como Roma siempre recalcamos, tener la cultura del dato, ¿cierto? No trabajar solamente bajo la intuición, sino que en base al resultado, a qué me está diciendo la comunidad, qué me están diciendo mis profesores, cómo se sienten mis apoderados, etcétera. Eso siempre nos va a permitir tomar mejor los caminos de la intervención y de las maneras de trabajar. Ya, entonces, los invitamos, ¿cierto?, como siempre, a conocer más sobre Roma, sobre los recursos que Roma tiene disponible. Roma siempre trabaja bajo la parte académica y bajo, hoy en día, también a la parte emocional. Ya los colegios que nos siguen hace más tiempo saben que también estamos con, hace un tiempo sacamos las encuestas para medir indicadores de desarrollo personal y social, porque hace rato que sabemos que las comunidades educativas necesitan no solo diagnosticar aprendizaje, sino que también diagnosticar otras líneas de la gestión.
Así que muchas gracias por su participación. Los invitamos a seguir cada uno de nuestros webinars. Posteriormente vamos a tener uno de habilidades, ¿ya? Habilidades que lo van a dictar nuestras especialistas, Paloma y Valeria, que tiene que ver, ¿verdad?, con cómo hacer estrategias de clase, pero centrada en habilidades, no en contenidos, ¿ya? Así que Un segundito, muchas gracias Celeste, por la audiencia y la antes que participación. termines, aquí hay algunas preguntas porque consultaban si las encuestas se pueden hacer en línea, ¿cómo se puede ingresar las encuestas para obtener los datos? Mire, nosotros como Roma tenemos dos fases, dos momentos. La primera es que el instrumento, un colegio que cuenta con nosotros o que quisiera contratar nuestro instrumento, son instrumentos que ya están hechos y están validados por psicólogos, ¿ya? Por ende, la primera parte, que es la más compleja, ya está hecha, que es poder hacer un buen diagnóstico en base a teoría, en base a modelos psicológicos, etcétera. Y tenemos dos fases, una que es que cada vez que yo tengo una encuesta se puede adecuar a mi contexto. Yo pudiese subirla a la plataforma donde el niño trabaja, puedo enviarla por correo, pudiese seguir las preguntas y tabularla en un Excel, y posteriormente esa información se traspasa a la plataforma de Roma y Roma genera los resultados automatizados. Y una vez que volvemos a periodos presenciales, los colegios saben que cuentan con PIMBLAB, que son nuestros dispositivos tecnológicos, y el resultado ya va a ser aún más rápido porque pudiesen tomarlas con nuestras tecleras para tener también el reporte de manera rápida. Así que tenemos las dos opciones, Fabián. Hoy en día, tener el material en papel, las encuestas son editables, los niños pueden contestarlas y luego el docente o el equipo del colegio tiene que tabularlas, pero por medio de nuestra plataforma, y el reporte les sale de manera automatizada. Perfecto. También teníamos la consulta si teníamos encuestas para prebásica o desde qué curso hasta qué curso trabajamos, Celeste. Miren, las encuestas están pensadas desde primero básico, obviamente por los procesos de lectoescritura. Si ustedes pueden ver acá, hay encuestas que están disponibles para niños de primero a quinto o sexto básico y que tienen bastante representación gráfica, ¿ya? Lo que permite que el niño de manera más fácil entienda lo que estamos queriendo pesquisar. Y también nuestras encuestas que podrían ser tomadas de sexto, séptimo hasta cuarto medio. Perfecto. También hacen la consulta, bueno, parece que quedaron bastante interesados con el proceso de la encuesta, si es que trabajamos con recursos CEP. Sí, trabajamos con recursos CEP. Obviamente las encuestas pueden ser colocadas, y súper importante, bajo la línea, ¿cierto?, de la gestión de la convivencia escolar. Hoy en día, ¿verdad?, una de las líneas de trabajo, y yo lo comentaba cuando partimos el webinar, es justamente el apoyo social, emocional y psicológico que están brindando las comunidades la convivencia escolar para los niños y también para sus docentes. Entonces, perfectamente, parte de las líneas de acción, de las acciones, por ejemplo, de un plan de mejoramiento educativo, podría ser perfectamente el poder hacer diagnósticos para trabajar la contención, pero más que la contención, las emociones de los estudiantes. Perfecto. Es importante recalcar a todos los que quedaron con alguna consulta o duda que pueden escribir a contacto@romacl.com. Ya ahí vamos a poder responder todas sus dudas y consultas. Importante también, me quedan algunas dudas pendientes con Darwin, pero bueno, pedirle las disculpas del caso a la gente que vieron que comenzaron a rayar la presentación. Estábamos tratando de resolver eso. Esto lo hacemos con bastante cariño y esperamos haber ayudado en la totalidad a cada uno de ustedes. Ahí están todos nuestros contactos. Comentarles que la presentación va a quedar grabada, así que la vamos a hacer extensiva en los próximos días. Y desde ahí en nuestras redes sociales ustedes van a poder encontrar todas nuestras parrillas de charlas que hemos dado hasta el día de hoy, que ya, como le habíamos comentado en cierta instancia, son 6. Agradecerle a Darwin por todo su trabajo, excelente trabajo. Teníamos varias felicitaciones ahí,
Evidentemente cuesta un poquitito responder a cada una de las consultas. Agradecer a Celeste también, que en realidad ha hecho un trabajo arduo para poder presentarnos todo esto, y agradecer a cada uno de ustedes que nos está mirando hoy en día y que se dio el tiempo, efectivamente casi 2 horas de presentación, así que un fuerte abrazo, a cuidarse mucho, esperando que su familia y todos sus establecimientos se encuentren de buena manera, y bueno, en lo que nosotros podamos ayudar, ahí vamos a estar con cada uno de ustedes. Así que esperando que en las próximas semanas vamos a tener nuevas novedades con torno a una nueva charla, sobre todo con el trabajo de docentes, ¿ya? Porque en realidad ahí aparecieron varias preguntas para poder trabajar con docentes. Entonces los vamos a estar invitando y para que se metan en nuestras redes sociales en los próximos días. Muchas gracias, que estén muy bien y un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Cuídense. Chao, gracias, Rubén. Chao.